Mi hijo me dijo, «Mamá, te llamaré pronto». Luego cambió su número y me dejó en un asilo sin nombre. El eco de esas palabras aún resuena en mis huesos como el sonido de una puerta que se cierra para siempre. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Eva Martínez. Tengo 66 años y vivo en las afueras de Madrid, en una pequeña casa de ladrillo rojo que huele a jazmín y a recuerdos que duelen. Cada mañana, me levanto a las 6 en punto, como he hecho durante los últimos 40 años. Mis manos arrugadas preparan el mismo café de siempre en la cafetera italiana que me regaló mi difunto esposo David. El vapor que sale me recuerda que sigo viva, aunque a veces no estoy segura de por qué. La rutina se ha convertido en mi refugio. Riego las plantas del patio, ordeno la cocina que nunca se ensucia porque como sola, y espero. Siempre espero. El teléfono permanece silencioso sobre la mesa de roble. Ese mismo mueble donde David y yo desayunábamos juntos mientras leíamos el periódico y discutíamos sobre política o el precio del aceite de oliva. Tengo un hijo. Se llama Mateo. Mateo Martínez López. Tiene 38 años. Vive en un piso moderno en el barrio de Salamanca. Conduce un BMW negro que lustro cada domingo cuando venía a visitarme. Y trabaja en una empresa de consultoría financiera. Era mi único niño. Mi orgullo. Mi razón de ser. El pequeño que corría por estos mismos pasillos gritando, «¡Mamá, mira lo que encontré!», mientras sostenía una mariposa entre sus dedos diminutos. Siempre me decía, con esa sonrisa que iluminaba toda la casa, «Mamá, cuando sea grande, tú nunca estarás sola. Te lo prometo». Y llegó el día en que creció. Y las promesas de la infancia se desvanecieron como el humo del cigarrillo que David fumaba en el balcón durante las noches de verano. Después de que mi esposo falleciera hace 3 años, un infarto silencioso que se lo llevó mientras dormía, sin darme tiempo ni para decirle adiós. Me quedé sola en esta casa que de repente se sintió como un desierto. Los pasillos se volvieron más largos, las habitaciones más frías, y el silencio se transformó en un compañero constante que susurraba recordatorios de todo lo que había perdido. Pero siempre esperaba los domingos, ese día sagrado en que Mateo venía a almorzar conmigo, cuando llenaba la cocina con el aroma de su paella favorita, esa que aprendía a hacer de mi madre y que él devoraba como cuando tenía 10 años. Nos sentábamos en la mesa del comedor, bajo la lámpara de cristal que se balanceaba suavemente cuando pasaban los trenes, y él me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus sueños que cada vez sonaban más lejanos de esta casa donde lo crié, hasta que comenzó a inventar excusas. Primero fue el trabajo. «Mamá, tengo una presentación muy importante el lunes. No puedo quedarme mucho tiempo». Luego llegaba corriendo, comía en silencio mientras revisaba su teléfono móvil y se marchaba antes del postre, dejando la mesa a medias y mi corazón un poco más vacío. Después fueron los compromisos sociales. Mi esposa Cristina organizó una comida con sus padres. Ya sabes cómo es. No puedo decirle que no. Cristina, esa mujer delgada de pelo rubio perfecto que me miraba con una sonrisa forzada cuando venían juntos, como si mi presencia fuera un obstáculo en su vida perfectamente planificada. Finalmente, las excusas se volvieron más vagas, más distantes. Algo salió de último momento, mamá. La próxima semana seguro, pero la próxima semana nunca llegaba. O cuando llegaba, traía consigo otra excusa envuelta en esa voz cansada que había reemplazado a la alegría de mi niño. Las llamadas telefónicas se volvieron escasas. Yo le enviaba mensajes de buenos días cada mañana, como había hecho desde que aprendió a usar WhatsApp. «Buenos días, mi amor. Que tengas un día hermoso». Y veía el doble check azul que confirmaba que había leído mi mensaje, pero sin respuesta. Solo silencio digital que se extendía por horas, a veces por días. Cuando finalmente me contestaba, era con monosílabos fríos. «Bien. Ocupado». Después hablamos. Como si cada palabra que me dirigía le costara un esfuerzo sobrehumano, como si yo fuera una carga que había que soportar en lugar de la madre que le dio la vida. Una tarde de noviembre,
Mientras barría las hojas secas del patio, resbalé en las baldosas húmedas. El mundo se inclinó de forma extraña. Escuché el crujido de algo que se rompía dentro de mi cuerpo, y el dolor me atravesó como un rayo. Caí al suelo, sintiendo cómo mi cadera se fracturaba contra el concreto frío. Desde el suelo, con lágrimas de dolor rodando por mis mejillas, logré alcanzar mi teléfono móvil. Marqué el número de Mateo con dedos temblorosos, rogando que esta vez sí me contestara, que esta vez la urgencia de su madre doliente fuera más importante que cualquier reunión o compromiso. Me contestó al cuarto timbre. Su voz sonaba impaciente, como si mi llamada hubiera interrumpido algo importante. ¿Qué pasa, mamá? Estoy en una reunión. Mateo, me caí. Creo que me rompí algo. No puedo levantarme. Mi voz se quebró mientras hablaba. No solo por el dolor físico, sino por la humillación de tener que suplicar la atención de mi propio hijo. Hubo una pausa. Escuché voces de fondo, el sonido de papeles siendo movidos, la vida importante que yo estaba interrumpiendo con mi inconveniente accidente. Está bien, mamá. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Te llamaré pronto. Su voz se había vuelto dulce de repente, como el miel que usaba para endulzar mis palabras cuando era pequeño y había roto algo valioso. Esa dulzura me tranquilizó. Me hizo creer que tal vez mi hijo aún existía debajo de ese hombre ocupado e indiferente. 2 días después, llegó la ambulancia. No vino Mateo. Vinieron extraños con uniforme blanco que me levantaron del suelo como si fuera un mueble viejo que había que reubicar. Me subieron a una furgoneta. Me internaron en un lugar que no reconocí, y cuando pregunté por mi hijo, me dijeron que él había firmado todos los papeles necesarios para mi cuidado, y cambió su número de teléfono, el número que había marcado durante 38 años, desde que era un niño con rodillas raspadas que me llamaba llorando desde el colegio. Ahora reproducía esa voz automatizada y cruel. El número que ha marcado no está disponible, como si yo tampoco estuviera disponible para él. Me subieron a una furgoneta blanca con las ventanas tintadas, envuelta en una manta delgada que olía a desinfectante y a desesperanza ajena. No era una ambulancia normal. No tenía las luces rojas parpadeantes ni las sirenas que había visto en las películas. Era algo más silencioso, más discreto, como si transportar madres abandonadas fuera un trabajo que se hacía mejor en las sombras. Durante el trayecto, traté de reconocer las calles de Madrid por las que habíamos pasado miles de veces Mateo y yo cuando era pequeño. Buscaba la panadería donde comprábamos rosquillas los sábados por la mañana, el Parque del Retiro donde le enseñé a andar en bicicleta, la farmacia donde llevaba sus rodillas raspadas para que las curaran con esas tiritas de colores que tanto le gustaban. Pero las ventanas tintadas convertían todo en sombras borrosas, como si mi vida anterior se estuviera desvaneciendo ante mis ojos. Cuando me quitaron mis documentos, fue la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Una mujer con uniforme verde oliva extendió la mano con la autoridad de quien está acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Sus papeles, señora Martínez. Es protocolo. ¿Qué protocolo? ¿Dónde estamos? Quiero hablar con mi hijo. Mi voz sonaba más débil de lo que pretendía, quebrada por horas de dolor y la morfina que me habían administrado en el hospital. Todo está en orden. Su hijo firmó la documentación necesaria. Ahora descanse. Mis documentos desaparecieron en una carpeta manila que llevaba mi nombre escrito con letra apresurada, como si fuera una más en una larga lista de mujeres cuyos hijos habían tomado decisiones por ellas. El carnet de identidad que llevaba conmigo desde los 18 años, la tarjeta de la Seguridad Social que había usado durante décadas de trabajo honesto, la fotografía de David que guardaba en mi billetera desde el día de nuestra boda, todo confiscado como si fuera evidencia de un crimen que no recordaba haber cometido. Cuando pregunté a dónde íbamos, nadie me respondió. El conductor, un hombre mayor con barba gris, mantenía la vista fija en la carretera. La mujer del uniforme verde revisaba papeles como si yo fuera invisible. Y yo, por primera vez en mi vida, comencé a sentir que tal vez lo era. El edificio era gris, completamente gris, como si hubiera sido pintado con el color de la tristeza acumulada. No tenía letreros que indicaran su nombre o propósito.
No había jardines floridos ni ventanas alegres como en las residencias para mayores que anunciaban en la televisión, esas donde los ancianos jugaban cartas y reían mientras tomaban el sol. Esto parecía más bien una fábrica de olvido, un lugar diseñado para que las familias pudieran deshacerse de sus inconvenientes humanos sin tener que pensar demasiado en las consecuencias. Una enfermera me recibió en la entrada. Era joven, tal vez de la edad que tendría una nieta si Mateo hubiera decidido darme esa alegría. Tenía el pelo recogido en una cola de caballo perfecta y una sonrisa que parecía pintada con barniz. «Bienvenida, Eva. Vamos a cuidarte muy bien aquí. Solo tienes que descansar y dejar que nosotras nos encarguemos de todo». La forma en que dijo mi nombre, sin el «señora» que me había ganado con décadas de vida, me hizo sentir como si hubiera retrocedido a la infancia, pero no a una infancia feliz llena de juegos y risas, sino a esa vulnerabilidad de no tener control sobre las decisiones básicas de tu propia existencia. El primer día no recibí visitas. Me senté en la cama asignada, una cama estrecha con sábanas blancas que parecían haber sido lavadas tantas veces que habían perdido cualquier suavidad, y esperé. Esperé el sonido de pasos familiares en el pasillo, la voz de Mateo preguntando por mí, sus manos cargando las flores del jardín que tanto le gustaban cuando era niño. El segundo día, pedí un teléfono. Me trajeron un aparato antiguo de plástico negro con el cable cortado, como una broma cruel que nadie encontraba graciosa, excepto quien la había planeado. «Este teléfono no funciona». Les dije a las enfermeras que pasaban por mi habitación como fantasmas en zapatillas de goma. «Claro que funciona, Eva. Solo tienes que marcas el número». Su tono era el que se usa con niños pequeños que no entienden instrucciones simples. Pero cuando levanté el auricular, solo había silencio. Un silencio más profundo que la muerte, más vacío que la casa después del funeral de David. Era el silencio de estar oficialmente desconectada del mundo. El tercer día, cuando el dolor de mi cadera había disminuido lo suficiente como para pensar con claridad, pedí ver a mi hijo. La misma enfermera de la cola de caballo perfecta apareció con una carpeta en las manos. «Eva, tu hijo fue muy claro en sus instrucciones. Firmó documentos especificando que no desea ser molestado con llamadas o visitas relacionadas con tu cuidado. Dice que es mejor así, que te concentres en tu recuperación sin distracciones». Distracciones. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo oxidado. Yo era una distracción en la vida del niño que había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había alimentado con mi leche, que había consolado durante las pesadillas nocturnas, susurrándole canciones de cuna que mi madre me había enseñado. Ahí comenzó el olvido oficial. Mi cama era dura como una tabla de planchar. El colchón había perdido toda su forma original, después de años de soportar el peso de mujeres abandonadas que habían llegado antes que yo. Las sábanas olían a lejía industrial y a desinfectante que irritaba mi nariz. Pero más que el dolor físico, era el vacío lo que me mataba por dentro. El vacío donde antes habitaba el orgullo de ser madre, de ser necesaria, de ser amada. Las noches eran las peores. Cuando las luces del pasillo se apagaban y el edificio se sumergía en esa oscuridad institucional que no existe en los hogares reales, yo me quedaba despierta mirando el techo manchado por filtraciones de agua. Contaba las grietas como había contado ovejas de niña, pero en lugar de ayudarme a dormir, me recordaban que este lugar se estaba desmoronando lentamente, igual que yo. Escuchaba los sonidos de otras mujeres en habitaciones cercanas. Algunas lloraban en silencio, ese llanto ahogado de quien ha aprendido que nadie viene a consolar. Otras hablaban solas, manteniendo conversaciones con hijos que nunca llamaban, con maridos que habían muerto décadas atrás, con versiones más jóvenes de ellas mismas que habían tomado decisiones diferentes. Una noche escuché a María, la mujer de la habitación contigua, susurrando al teléfono. «Por favor, Pablo, solo déjame escuchar tu voz. No te pido dinero, no te pido nada. Solo quiero saber que todavía existo para ti». Pero Pablo nunca contestaba, como Mateo nunca contestaba, como ninguno de nuestros hijos contestaba, porque habíamos sido reclasificadas de madres a cargas, de seres humanos con historias y sueños a problemas que requerían soluciones prácticas y eficientes. Durante el día,
Las actividades consistían en permanecer sentadas en sillas de plástico viendo programas de televisión que nadie había elegido. Los volúmenes estaban siempre demasiado altos, como si asumieran que todas éramos sordas, además de invisibles. Las presentadoras sonreían desde la pantalla hablando sobre recetas de cocina que nunca volveríamos a preparar, destinos de viaje que nunca visitaríamos, familias felices que existían solo en comerciales de margarina. Me di cuenta de que las otras mujeres habían desarrollado estrategias de supervivencia. Algunas se perdían deliberadamente en la demencia, real o fingida, porque era más fácil vivir en un mundo inventado que enfrentar la realidad de su abandono. Otras se volvían agresivas, gritando y peleando con el personal, porque la ira era más soportable que la tristeza. Pero yo simplemente me quedé callada, observando cómo mi reflejo en las ventanas se volvía más borroso cada día, como si fuera desapareciendo gradualmente, convirtiéndome en el fantasma que mis seres queridos habían decidido que debía ser. Cada noche, antes de intentar dormir en esa cama que olía a desinfectante y a sueños rotos, susurraba una oración que no era para Dios, sino para el niño que una vez había sido mi hijo. Mateo, ¿dónde estás? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me convertí en alguien de quien tienes que esconderte? Pero las únicas respuestas que recibía eran el zumbido de los tubos fluorescentes del pasillo y el sonido distante de otras madres haciendo las mismas preguntas a hijos que habían aprendido el arte cruel de no escuchar. Cada vez que una auxiliar me hablaba, lo hacía con ese tono que se usa con niños caprichosos, o con cosas que han perdido la capacidad de entender. Vamos, Eva, no seas terca. Es hora del baño. Eva, tienes que tomarte las pastillas. No hagas que sea difícil. Venga, mujer, termínate la comida o se enfría. Mi nombre sonaba diferente en sus bocas. No era Eva como cuando David me susurraba al oído durante las mañanas de domingo, ni Eva como cuando Mateo me gritaba desde el patio pidiendo que le preparara chocolate caliente. Era Eva como se nombra a un objeto que necesita mantenimiento, como se identifica a un problema que requiere solución. Me quitaron el espejo del baño compartido. Cuando pregunté por qué, una de las enfermeras me explicó con esa paciencia exagerada que usan con los dementes. Es por tu seguridad, Eva. Los espejos pueden romperse y lastimarte. Pero yo sabía la verdad. No querían que me viera. No querían que recordara cómo era mi rostro antes de llegar ahí, cuando todavía tenía la dignidad intacta y la esperanza brillando en los ojos. Los espejos reflejan más que la apariencia física, reflejan el alma, y ellos preferían que olvidáramos que aún teníamos una. Me quitaron el reloj de pulsera que David me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas. Era un Citizen dorado con números romanos que había pertenecido a su madre. Lo llevaba puesto desde hace 20 años, y mi muñeca había desarrollado una marca blanca permanente, donde la correa la protegía del sol. Los relojes pueden confundirte, me dijeron. Aquí no necesitas saber qué hora es. Nosotras te diremos cuándo es momento de cada cosa. Sin mi reloj, perdí la noción del tiempo. Los días se convirtieron en una sucesión infinita de comidas insípidas, medicamentos que no recordaba haber necesitado, y televisión a volumen ensordecedor. No sabía si era martes o sábado, si había pasado una semana o un mes desde mi llegada. El tiempo se volvió elástico, estirándose hasta convertirse en una sustancia pegajosa que me atrapaba sin posibilidad de escape. Me pusieron pañales. Durante la primera semana después de mi caída, cuando realmente necesitaba ayuda para ir al baño debido a la fractura de cadera, lo entendí. Pero cuando mi movilidad mejoró y pedí que me los quitaran, me dijeron que era más conveniente para todos que los mantuviera. Ya no tienes la capacidad de tomar esas decisiones, Eva. Es mejor así. Yo, que había construido con mis propias manos la casa donde Mateo creció. Yo, que había administrado el presupuesto familiar durante 30 años, que había tomado la decisión de vender el piso pequeño para comprar uno más grande cuando él nació, que había elegido cada mueble, cada cortina, cada planta del jardín. Yo, que había decidido trabajar medio tiempo cuando David se quedó sin empleo para que pudiéramos mantener la casa. Ahora, supuestamente, no tenía capacidad para decidir cuándo necesitaba usar el baño.
Las noches se volvieron una tortura diferente cuando descubrí que mi habitación tenía una cámara en la esquina superior. Una pequeña luz roja parpadeaba constantemente, como un ojo mecánico que nunca dormía, nunca parpadeaba, nunca me daba un momento de privacidad para llorar sin ser observada. Una noche, mientras fingía dormir, escuché a 2 enfermeras hablando en el pasillo. Sus voces se filtraban a través de la puerta mal ajustada como veneno líquido derramándose en mis oídos. La de la 237 cree que algún día va a salir de aquí. ¿Eva? Ja. Su hijo fue muy claro. Pagó por 2 años por adelantado y dijo que bajo ninguna circunstancia quería que lo contactáramos, ni para visitas, ni para emergencias, ni siquiera si se muere. ¿Ni siquiera si se muere? Especialmente si se muere. Dijo que donáramos el cuerpo a la ciencia o lo que fuera más conveniente. Que él no quería saber nada. Vieja. Inútil. Desechable. Inconveniente. Esas palabras se grabaron en mi mente como cicatrices invisibles que dolían cada vez que respiraba. 2 semanas después de esa conversación, un asistente social llamado Carlos se acercó a mi cama durante la hora del almuerzo. Era un hombre joven, tal vez de 30 años, con ojos tristes que sugerían que había visto demasiadas historias como la mía. Se sentó en la silla de plástico junto a mi cama y habló en voz baja, como si estuviera confesando un pecado. Señora Eva, hay algo que necesita saber. No debería decírselo, pero no puedo seguir callado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de semanas de silencio y abandono, alguien finalmente tenía algo que decirme. Su hijo, Mateo, no solo la internó aquí. Él firmó documentos en el juzgado declarándola mentalmente inestable. Usó esos papeles para obtener poder legal sobre todas sus propiedades y cuentas bancarias. Las palabras llegaron como puñetazos físicos. Cada información nueva era otro golpe que me quitaba el aire de los pulmones. ¿Qué quiere decir con todas mis propiedades? Carlos sacó una carpeta de manila de su maletín. Dentro había fotocopias de documentos oficiales con sellos y firmas que reconocí como las de mi hijo, pero con una letra más fría, más calculada de la que recordaba. Vendió su casa, señora Eva. La casa donde usted vivió durante más de 20 años. La vendió 3 días después de internarla aquí. Mi casa, nuestra casa. La casa donde Mateo había dado sus primeros pasos, donde había perdido su primer diente, donde habíamos celebrado sus cumpleaños con tartas hechas en casa y globos de colores. La casa donde David y yo habíamos hecho el amor por primera vez como esposos, donde habíamos soñado con el futuro, donde habíamos llorado cuando el médico nos dijo que no podríamos tener más hijos después de Mateo. También vació sus cuentas bancarias. Los ahorros que tenía en el Banco Santander, la cuenta corriente del BBVA, incluso la pequeña inversión que tenía en el Banco Popular. Todo transferido a su nombre. 40 años de trabajo. 40 años ahorrando céntimo a céntimo, comprando en ofertas, remendando ropa en lugar de comprar nueva, caminando kilómetros para evitar pagar el autobús. Todo para asegurar que Mateo tuviera lo que necesitaba, para garantizar que David y yo tuviéramos una vejez digna, para dejar algo de herencia a nuestro único hijo. Y canceló su seguro médico privado, el que usted pagaba desde hace 15 años. Dijo que ya no era necesario, porque usted estaría bajo cuidado institucional permanente. ¿Permanente? La palabra salió de mi garganta como un graznido. Carlos asintió con tristeza. Los documentos que firmó especifican que usted debe permanecer internada indefinidamente debido a su deterioro mental progresivo. Según estos papeles, usted ya no puede autorizar ninguna transacción financiera, ninguna decisión médica, ninguna decisión legal. Está legalmente incapacitada. Todo lo que fui desapareció. Mi identidad, mi historia, mi derecho a existir como persona independiente, todo borrado con documentos firmados por el niño que una vez me abrazaba, llorando cuando tenía pesadillas. ¿Y dónde está él ahora?, pregunté, aunque parte de mí no quería conocer la respuesta. Carlos consultó más papeles en su carpeta. Según la información que tengo, se fue de viaje. Está en Praga con su esposa. Después planean ir a Viena. Aparentemente, con el dinero de la venta de su casa, se compró un coche nuevo.
un BMW Serie 7, mis fotos familiares, que había coleccionado durante décadas, la de mi boda con David, las de los primeros pasos de Mateo, las de nuestras vacaciones en la playa de Valencia cuando él tenía 8 años, y construíamos castillos de arena, todas tiradas a la basura o vendidas con el resto del contenido de la casa. Mis muebles, incluyendo la mesa del comedor donde habíamos desayunado juntos durante años, el sofá donde había consolado a Mateo durante sus desamores adolescentes, la mecedora donde David leía el periódico cada tarde, todo vendido a extraños que nunca conocerían las historias que guardaban esos objetos. Mis vecinos de toda la vida, como doña Carmen que me traía tomates de su huerto, y don José que me ayudaba con las bolsas pesadas del supermercado, todos pensando que me había ido de viaje voluntariamente, que había decidido empezar una nueva vida en algún lugar soleado y tranquilo. ¿Y mi hijo? Mateo estaba subiendo fotos a Instagram desde Praga. Lo supe porque Carlos me mostró su teléfono móvil. Ahí estaba mi niño, sonriendo junto a su esposa Cristina frente a la Catedral de San Vito, brindando con champán en un restaurante elegante de Viena, posando junto a su BMW nuevo en las calles empedradas de una ciudad que yo nunca visitaría. Y yo, sentada en una cama de hospital con sábanas ásperas, en un edificio sin nombre, oficialmente declarada incapaz de cuidar de mí misma, olvidada hasta por el viento que soplaba a través de las ventanas selladas. Esa noche, después de que Carlos se marchara con sus documentos y su compasión insuficiente, me quedé despierta mirando la luz roja de la cámara que parpadeaba en la esquina de mi habitación. Por primera vez desde mi llegada, no lloré. Algo más profundo que la tristeza se había instalado en mi pecho, algo más frío que la desesperación, algo que sabía a traición, pero que olía a posibilidad. Una noche de marzo, cuando el frío de Madrid se filtraba a través de las ventanas mal selladas del edificio, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue el sonido dramático de cristal haciéndose pedazos que aparece en las películas. Fue más bien como el crujido sordo de madera vieja que cede después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. Habían pasado 2 meses desde mi llegada a este lugar sin nombre. 2 meses viviendo como un fantasma en mi propio cuerpo, permitiendo que extraños decidieran cuándo debía comer, cuándo debía dormir, cuándo debía tomar medicamentos que nunca había necesitado antes. 2 meses de ser tratada como un problema administrativo en lugar de como una mujer que había construido una vida, criado un hijo, amado a un esposo. Esa noche particular, mientras todas las demás mujeres dormían en sus camas estrechas, yo me quedé despierta escuchando los sonidos de la madrugada institucional, el zumbido constante de los tubos fluorescentes del pasillo, el goteo irregular de un grifo que nadie se molestaba en reparar, el siseo distante del sistema de calefacción que nunca conseguía calentar completamente las habitaciones. Esperé hasta las 3 de la mañana, cuando sabía que las enfermeras del turno nocturno estarían en su descanso tomando café aguado y compartiendo cigarrillos en la sala de empleados. Me levanté de la cama con cuidado, mis pies descalzos tocando el linóleo frío que siempre olía a desinfectante y a resignación acumulada. Quité mi manta, esa manta delgada de color verde hospital que nunca conseguía proporcionar verdadero calor, y caminé lentamente hacia la ventana trasera de mi habitación. Era el único sitio del edificio donde había descubierto que no había cámaras de vigilancia, una oversight arquitectónica o tal vez una pequeña concesión a la dignidad humana que los diseñadores habían olvidado eliminar. Desde esa ventana podía ver el patio interno del edificio, un cuadrado de cemento agrietado donde nunca crecía nada verde, donde nunca jugaban niños, donde nunca se sentaban parejas de enamorados a planear su futuro. Solo había contenedores de basura oxidados y una fuente seca que alguien había llenado con colillas de cigarrillos y envoltorios de caramelos. Era el 3er piso, lo suficientemente alto como para que todo acabara rápido, lo suficientemente bajo como para no requerir valor sobrehumano. Había calculado estos detalles durante noches de insomnio, con la precisión matemática de alguien que había administrado un hogar durante décadas y sabía cómo resolver problemas prácticos de manera eficiente. Puse mis manos en el marco de la ventana,
El metal estaba tan frío que casi quemaba, pero sentir algo, incluso dolor, era mejor que la anestesia emocional que había comenzado a invadirme. Durante semanas había estado perdiendo la capacidad de sentir cualquier cosa intensa. La traición de Mateo, la pérdida de mi casa, el robo de mis ahorros. Todo se había convertido en una masa gris de dolor constante pero difuso, como un dolor de muelas que nunca desaparece completamente pero al que uno se acostumbra. Pensé en saltar. La idea no llegó como una decisión dramática acompañada de música triste y lágrimas cinematográficas. Llegó más bien como una solución práctica a un problema que ya no tenía otras alternativas viables. Era el tercer piso. Quizás acabaría todo. Quizás finalmente descansaría. Quizás Mateo tendría que enterarse de que su madre había muerto. Y tal vez, solo tal vez, sentiría algo parecido al remordimiento. Pero mientras mis dedos buscaban el pestillo de la ventana, algo crujió debajo de mi almohada. Un sonido tan sutil que en cualquier otro momento lo habría ignorado. Pero esa noche, cuando mis sentidos estaban afinados por la proximidad de una decisión irreversible, me resultó imposible de pasar por alto. Regresé a la cama y levanté la almohada. Debajo había una nota pequeña, doblada en 4 partes, escrita en papel de periódico con bolígrafo azul. La letra era redonda y cuidadosa, como la de alguien que había aprendido a escribir en una época cuando la caligrafía era importante. Sé quién es usted. Sé lo que le han hecho. Y sé algo que nadie más sabe. No había firma. No había explicación adicional. Solo esas 3 frases que parecían escritas por alguien que entendía que las palabras podían ser más poderosas que los medicamentos cuando se usan en el momento correcto. Releí la nota 5 veces, buscando pistas sobre su origen. El papel parecía arrancado del periódico El País, específicamente de la sección de economía. La tinta azul tenía esa calidad particular de los bolígrafos baratos que compran las instituciones por cientos, idénticos y funcionales. Pero había algo en la forma de las letras, en el cuidado con que habían sido trazadas, que sugería que quien la había escrito tenía tiempo, paciencia y algo importante que comunicar. Sé quién es usted. No sé quién eres, como me hablaban las enfermeras, ni sabemos quién es, como dirían los doctores en sus informes. Sé quién es usted, como si mi identidad fuera algo presente, activo, digno de reconocimiento y respeto. Sé lo que le han hecho. No sé lo que ha pasado como si fuera un accidente natural, ni sé sobre su situación, como dirían los trabajadores sociales tratando de mantener distancia profesional. Sé lo que le han hecho, como si alguien finalmente reconociera que yo era la víctima de acciones deliberadas, no el sujeto de circunstancias inevitables. Y sé algo que nadie más sabe. Esto era lo más intrigante. En un lugar donde mi vida había sido diseccionada y archivada en carpetas Manila, donde cada aspecto de mi existencia había sido documentado y clasificado, alguien tenía información que había escapado del sistema, algo secreto, algo que podría importar. Guardé la nota en el bolsillo del camisón de hospital que me habían obligado a usar. Era un camisón de algodón blanquecino que había sido lavado tantas veces que había adquirido esa suavidad engañosa de las cosas que están a punto de desintegrarse. Pero esa noche, con la nota presionada contra mi pecho, se sintió como un escudo. No salté por la ventana. En lugar de eso, regresé a la cama y me quedé despierta hasta el amanecer, mirando la luz roja de la cámara de vigilancia y preguntándome quién en este edificio lleno de empleados indiferentes se había tomado el tiempo de observarme lo suficiente como para saber quién era realmente, quién se había arriesgado a dejar un mensaje que podría meterlo en problemas si fuera descubierto. La mañana siguiente llegó con el ritual habitual de pastillas y desayuno insípido, pero yo tenía un secreto ahora. Tenía una conexión con alguien que me había visto, que me había reconocido como persona en lugar de como problema. Alguien que sabía algo que podría importar. Durante el día, observé a cada empleado con nueva atención. La señora de la limpieza que empujaba su carrito de habitación en habitación, vaciando papeleras y cambiando sábanas con movimientos mecánicos perfeccionados por años de repetición. El cocinero que servía las comidas con expresión aburrida,
como si estuviera alimentando máquinas en lugar de seres humanos. Las enfermeras que distribuían medicamentos sin hacer contacto visual, que tomaban signos vitales como si estuvieran revisando el funcionamiento de electrodomésticos. ¿Cuál de ellos había sido mi ángel anónimo? ¿Quién había tomado el riesgo de comunicarse conmigo cuando las reglas de la institución claramente desalentaban cualquier conexión personal entre empleados y residentes? Esa noche, volví a revisar debajo de mi almohada, pero no había nada nuevo. Solo las sábanas ásperas y el olor persistente a desinfectante que parecía haberse impregnado en todo lo que tocaba. Pero la nota original seguía en mi bolsillo, y cada vez que la tocaba, me recordaba que no estaba completamente sola, que no había sido completamente olvidada. 2 días después, mientras fingía dormir durante la siesta obligatoria de la tarde, escuché pasos diferentes en el pasillo, no las zapatillas de goma de las enfermeras, ni las botas pesadas de los guardias de seguridad. Eran zapatos con suela de cuero, el tipo de calzado que usa gente que trabaja pero que mantiene cierto orgullo en su apariencia. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que escuché el sonido sutil de papel siendo deslizado debajo de la puerta. Cuando estuve segura de que los pasos se habían alejado, me levanté y recogí la nueva nota. Esta vez estaba escrita en papel blanco normal, y la caligrafía era la misma de antes. Mañana a las 11 p.m. La habitación de suministros médicos del segundo piso. Venga sola, traiga la primera nota. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que las cámaras de vigilancia pudieran captar el sonido. Alguien quería reunirse conmigo. Alguien tenía información que consideraba lo suficientemente importante como para arriesgarse a un encuentro secreto en un edificio donde cada movimiento era monitorizado y cada desviación de la rutina era documentada. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. No era la esperanza brillante y optimista de los cuentos de hadas. Era algo más pequeño y más cauteloso, como una vela que se enciende en una habitación que ha estado oscura durante demasiado tiempo, frágil, pero real, vulnerable, pero presente. La habitación de suministros médicos del segundo piso. Tendría que salir de mi habitación después del toque de queda, navegar por pasillos que conocía solo superficialmente, evitar a los guardias nocturnos y las enfermeras del turno tardío. Tendría que ser valiente de una manera que no había necesitado ser durante décadas de vida doméstica tranquila. Pero tenía una cita. Por primera vez desde que Mateo había cambiado su número de teléfono, alguien quería hablar conmigo. Alguien había elegido verme, conocerme, contactarme. Alguien creía que yo valía el riesgo. A las 11 menos 10 de la noche, salí de mi habitación con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el edificio podía escucharlo. Había esperado hasta que los sonidos del turno nocturno se establecieran en su rutina predecible. El clic regular de los tacones de la supervisora haciendo su ronda cada media hora. El murmullo distante de la televisión en la sala de empleados. El ronquido suave de la señora García en la habitación 241. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre el linóleo frío, mientras me deslizaba por el pasillo como un fantasma que finalmente había encontrado un propósito. Las luces de emergencia creaban charcos de luz amarillenta cada pocos metros, dejando espacios de sombra donde podía pausar si escuchaba pasos inesperados. La habitación de suministros médicos estaba al final del pasillo del segundo piso, justo al lado de la escalera de emergencia que nadie usaba porque supuestamente estaba fuera de servicio. Cuando llegué a la puerta, que tenía un letrero que decía «Solo personal autorizado», encontré que estaba entreabierta, como si alguien hubiera llegado antes que yo. Empujé la puerta suavemente y entré a una habitación pequeña llena de estantes metálicos cargados con cajas de vendas, frascos de medicamentos, jeringas desechables y todo el arsenal médico que mantenía funcionando este lugar de olvido organizado. Una pequeña lámpara de escritorio proporcionaba la única iluminación, creando un círculo de luz cálida en medio de las sombras. Lina estaba esperándome. La reconocí inmediatamente, aunque nunca habíamos hablado directamente. Era la señora de la limpieza que había visto empujando su carrito por los pasillos durante las últimas semanas, pero que siempre parecía estar observando más de lo que limpiaba.
Era una mujer de unos 50 años, con el pelo castaño recogido en una trenza que le llegaba hasta la mitad de la espalda, y manos que mostraban las marcas de décadas de trabajo duro pero honesto. «Señora Eva», me dijo, y la forma en que pronunció mi nombre, con respeto, con reconocimiento, con la dignidad que había perdido en este lugar, casi me hizo llorar de alivio. «¿Usted escribió las notas?». Asintió mientras se acercaba a uno de los estantes y sacó un sobre manila que había estado escondido detrás de una caja de gasas estériles. «Soy Lina Morales. Llevo trabajando aquí 5 años, limpiando habitaciones, vaciando papeleras, siendo invisible para todo el mundo. Pero ser invisible tiene sus ventajas. Se escuchan cosas, se ven cosas, se encuentran cosas que no deberían existir». Sus ojos tenían esa intensidad particular de alguien que había guardado un secreto demasiado tiempo y finalmente había encontrado a la persona correcta con quien compartirlo. ¿Qué clase de cosas? En lugar de responder directamente, me entregó el sobre. Era viejo, con los bordes amarillentos por el tiempo, y tenía un sello oficial de Austria que reconocí vagamente de documentos que David había recibido años atrás relacionados con un trabajo de consultoría internacional. «Esto llegó para usted hace 3 meses, una semana antes de que su hijo la internara aquí». Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había una carta escrita en papel membretado de un bufete de abogados de Viena, con fecha de 2 meses antes de mi caída en el patio. «Estimada señora Eva Martínez», comenzaba la carta en español cuidadoso, «lamentamos informarle del fallecimiento de su hermano Tomás Martínez Ruiz, ocurrido el 15 de enero de este año en nuestra ciudad. Mi hermano Tomás, el hermano que había desaparecido de mi vida hace más de 30 años, cuando decidió emigrar a Austria siguiendo a una novia alemana que había conocido durante un intercambio universitario. El hermano con quien había perdido contacto gradualmente, no por peleas o rencores, sino por esa forma sutil en que la distancia y las vidas diferentes van creando espacios que se vuelven demasiado amplios para cruzar con llamadas telefónicas ocasionales y tarjetas de Navidad. Continué leyendo con manos que ya no temblaban de nervios, sino de algo parecido a la electricidad. Como albacea de su testamento, tengo el honor de informarle que usted ha sido designada como única heredera de sus bienes, incluyendo su participación en Martínez Digital Solutions, empresa de tecnología que vendió 6 meses antes de su fallecimiento por la suma de 157 millones de euros. Las palabras se difuminaron ante mis ojos. 157 millones de euros. Una cantidad tan grande que mi cerebro, acostumbrado a calcular cupones de descuento y ofertas de supermercado, no podía procesarla completamente. Durante los últimos 3 años, hemos intentado localizarla a través de los canales oficiales. Continuaba la carta. Sin embargo, nuestras cartas enviadas a su dirección registrada en Madrid fueron devueltas como destinatario desconocido, y los números telefónicos que teníamos en nuestros archivos parecen haber sido desconectados. Claro que habían sido desconectados. Mateo había cambiado mi número. Claro que las cartas habían sido devueltas. Mateo había vendido mi casa. Los abogados austriacos habían estado buscando a una mujer que, según los registros oficiales, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo encontró esto?, le pregunté a Lina, cuya expresión había adquirido esa mezcla de satisfacción y indignación que caracteriza a las personas que han descubierto una injusticia y están a punto de corregirla. Trabajando aquí se aprende que la gente desecha cosas importantes sin leerlas, sobre todo cuando esas cosas llegan dirigidas a personas que supuestamente no pueden entender documentos complejos. Su voz tenía un edge de sarcasmo que me gustó inmediatamente. Encontré esta carta en la papelera de la oficina administrativa. Estaba junto con otras cartas dirigidas a usted que aparentemente alguien había decidido que no necesitaba ver. Cartas del banco austriaco donde su hermano tenía cuentas, cartas de la empresa que administra sus propiedades en Viena, incluso una carta personal que él le había escrito antes de morir. Saqué esa última carta del sobre. Era más pequeña, escrita a mano en la letra que reconocí inmediatamente, aunque no la hubiera visto en décadas. La letra de Tomás, un poco más temblorosa que en su juventud,
pero inconfundiblemente suya. Mi querida hermana Eva, decía, si estás leyendo esto, significa que he muerto y que los abogados finalmente te encontraron. Espero que esta carta te llegue en un momento en que puedas disfrutar de lo que he construido aquí. Lejos de España, pero nunca lejos de los recuerdos de nuestra familia. Seguía explicando cómo había construido una empresa de tecnología exitosa, cómo había invertido sabiamente, cómo había vivido una vida plena pero sin hijos propios, y cómo siempre había planeado dejarme su fortuna porque yo era la única persona en el mundo que nunca me pidió nada, pero que me dio todo cuando éramos niños. Sé que probablemente tienes una vida estable y feliz, continuaba la carta, pero espero que este dinero te permita hacer cosas que siempre quisiste hacer: viajar, estudiar, ayudar a otras personas, o simplemente tener la seguridad de saber que nunca tendrás que depender de nadie para mantener tu dignidad. Dependencia, dignidad. Las dos palabras que habían definido mi existencia en este lugar durante los últimos meses. ¿Por qué me está ayudando?, le pregunté a Lina, que había permanecido en silencio mientras yo leía, respetando la privacidad de mi encuentro con el fantasma generoso de mi hermano. Porque tengo una hija, me respondió simplemente. Tiene 35 años y vive en Barcelona. Cada vez que viene a visitarme, le digo lo mismo. Nunca me metas en un lugar como este. Prefiero morir en mi propia casa, rodeada de mis cosas, siendo quien soy hasta el último momento. Se acercó más a mí, y pude ver que sus ojos estaban húmedos. Pero cuando veo lo que les pasa a las mujeres aquí, cuando veo cómo las despojadas de todo lo que las hace humanas, me doy cuenta de que no es una decisión que mis hijos puedan tomar por mí. Es algo que tengo que proteger ahora, mientras aún puedo hacerlo. Además, añadió con una sonrisa que tenía más de rebeldía que de dulzura, he visto los documentos que su hijo firmó. He visto cómo vació sus cuentas bancarias. He visto las facturas de su viaje a Praga pagadas con el dinero de la venta de su casa. Y he visto suficientes telenovelas como para saber que esta historia no puede terminar con él ganando. Me entregó otra carta del sobre, esta con el membrete de los abogados austriacos, pero con fecha más reciente. Esta llegó la semana pasada. Al parecer, han estado investigando por su cuenta y tienen algunas preguntas sobre las circunstancias de su desaparición. La carta era directa y profesional, pero podía leer entre líneas la preocupación de los abogados. Habían contratado a un investigador privado en Madrid, que había descubierto la venta rápida de mi casa, las transferencias bancarias inusuales y mi internamiento en una institución privada sin nombre oficial. Según la ley austriaca, explicaba la carta, una herencia de esta magnitud no puede ser transferida si existen dudas sobre la capacidad mental o la libertad de decisión del heredero. Si usted está siendo retenida contra su voluntad, o si ha sido declarada incapaz bajo circunstancias sospechosas, tenemos la obligación legal de investigar antes de proceder con la transferencia de fondos. ¿Qué significa esto?, le pregunté a Lina, aunque creo que ya sabía la respuesta. Significa, señora Eva, que usted no está tan sola como creía. Significa que hay gente en Austria que tiene muchísimo dinero esperando por usted y que están empezando a hacer preguntas incómodas sobre por qué no pueden encontrarla. Significa, continuó, con esa sonrisa de rebeldía volviéndose más amplia, que su hijo cometió un error muy grande cuando decidió hacerla desaparecer, porque resulta que usted no era una mujer sin recursos que podía ser descartada sin consecuencias. Usted era una heredera millonaria cuya desaparición iba a ser investigada por abogados austriacos que tienen conexiones internacionales y mucho interés en resolver este misterio. Por primera vez en meses, sonreí. No fue una sonrisa educada o forzada como las que había estado practicando para el personal del hospital. Fue una sonrisa real, que comenzó en algún lugar profundo de mi pecho y se extendió hasta mis ojos como el amanecer después de la noche más larga del año. Lina, le dije, creo que mi hijo está a punto de tener algunos problemas muy serios. La primera llamada internacional que hice en meses fue desde el teléfono de la oficina administrativa, a las 6 de la mañana, cuando el personal del turno nocturno había terminado sus rondas y el diurno aún no había llegado.
Lina había conseguido que la recepcionista le prestara las llaves para limpiar a fondo los archivadores, y yo había memorizado el número del bufete de abogados de Viena durante toda la noche. Kansley Weber and Associates, Guten Morgen, respondió una voz profesional en alemán, antes de cambiar inmediatamente al español cuando le expliqué quién era. Señora Martínez, Dios mío, llevamos meses buscándola, dijo el doctor. Hans Weber, el abogado principal, con un alivio tan evidente que pude escucharlo a través de los kilómetros que nos separaban. ¿Se encuentra usted bien? ¿Está en libertad de hablar? Le expliqué mi situación en voz baja pero clara, mientras Lina montaba guardia en la puerta. Le conté sobre mi internamiento sin consentimiento, sobre los documentos firmados por Mateo declarándome incapaz, sobre la venta de mi casa y el vaciado de mis cuentas bancarias. Esto es completamente ilegal según tanto la ley española como la austríaca, me respondió el doctor Weber con una indignación que me hizo sentir validada por primera vez en meses. Vamos a iniciar acciones legales inmediatamente, pero primero necesitamos sacarla de ese lugar. 3 días después, el miércoles por la mañana, llegó la abogada. No era lo que yo había esperado. En lugar de una mujer mayor y severa con traje gris, apareció una joven de unos 35 años con melena corta y pelirroja, vestida con un blazer azul marino que gritaba confianza y competencia profesional. Se llamaba Carmen Ruiz, especialista en Derecho Internacional y Fraude Financiero, enviada por el bufete austríaco para representar mis intereses en España. «Buenos días, señora Martínez», me dijo cuando la recepcionista, visiblemente nerviosa, la escoltó hasta mi habitación. «Soy su abogada y vengo a llevarla a casa». La palabra casa resonó en mis oídos como música celestial. Hacía tanto tiempo que no la escuchaba dirigida a mí que casi había olvidado lo que significaba tener un lugar en el mundo que me perteneciera. «No pueden llevársela», protestó la directora de la institución, una mujer de mediana edad llamada Mercedes Vega, que había aparecido con 2 guardias de seguridad, como si estuvieran arrestando a una criminal en lugar de liberar a una anciana injustamente confinada. Carmen sonrió con el tipo de sonrisa que los abogados reservan para los oponentes que están a punto de ser demolidos legal y profesionalmente. «Señora Vega, tengo aquí una orden judicial del Juzgado de Primera Instancia de Madrid declarando nula la internación de mi clienta debido a irregularidades en la documentación», dijo, sacando un folder de cuero de su maletín. «También tengo una citación para usted y para el señor Mateo Martínez López, para comparecer ante el tribunal por presunto fraude, apropiación indebida y privación ilegal de libertad». La cara de Mercedes Vega pasó del rosa al blanco en cuestión de segundos. «Además», continuó Carmen, claramente disfrutando del momento, «tengo autorizaciones del Ministerio de Sanidad para revisar todos los registros médicos de la señora Martínez, todos los documentos firmados en su nombre y todas las facturas pagadas por su supuesto cuidado. Mi cliente ha sido víctima de una estafa elaborada, y ustedes han sido cómplices, sabiéndolo o no». La directora trató de argumentar que los documentos firmados por Mateo eran legales, que yo había sido internada por mi propio bien, que ellos solo habían seguido los procedimientos establecidos. «Los procedimientos que siguieron son fraudulentos», le respondió Carmen con la paciencia exagerada que se usa con niños que han sido pillados mintiendo. «La señora Martínez nunca fue evaluada por un psiquiatra independiente como requiere la ley. Los documentos de incapacidad fueron firmados por un médico que, curiosamente, resultó ser compañero de universidad del señor Mateo Martínez. Y lo más interesante de todo, ustedes han estado cobrando 18.000 euros mensuales por el cuidado de una mujer cuyo seguro médico fue cancelado el día de su ingreso». «¿18.000 euros mensuales?», pregunté, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. En 3 meses, habían cobrado más de 50.000 euros por mantenerme en una habitación que se parecía más a una celda de prisión que a una instalación médica. «Su hijo pagó 6 meses por adelantado», continuó Carmen, usando el dinero de la venta de su casa. Esencialmente, la obligó a pagar por su propia prisión con sus propios recursos. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, el camisón de hospital que me habían dado, las 2 cartas de mi hermano que ahora guardaba como tesoros
La pequeña foto de David que había logrado esconder, vi llegar más coches al estacionamiento, coches oficiales con matrículas del gobierno, seguidos por una furgoneta de un canal de televisión local. Avisé a la prensa, me explicó Carmen mientras salíamos del edificio. Los casos de abuso de ancianos están recibiendo mucha atención mediática últimamente, y el suyo es particularmente escandaloso. La historia de una mujer millonaria secuestrada por su propio hijo para robar su herencia va a generar mucho interés público. Efectivamente, había un pequeño grupo de periodistas esperando junto a los coches. Una reportera joven se acercó con su camarógrafo. «Señora Martínez, ¿es cierto que su hijo la declaró mentalmente incapaz para apropiarse de una herencia millonaria?» Miré a la cámara, pensando en todas las mujeres como yo que estaban en instituciones similares, olvidadas por familias que las consideraban inconvenientes. Pensé en María, mi compañera de habitación, cuyo hijo Pablo nunca llamaba. Pensé en todas las madres que habían sido descartadas como productos vencidos. «Es cierto», dije con voz clara y firme, «pero también es cierto que las madres no somos objetos desechables. Somos personas con derechos, con dignidad y con recursos para defendernos cuando nos tratan injustamente». El viaje al despacho de Carmen en el centro de Madrid fue como despertar de una pesadilla. Las calles llenas de vida, los árboles verdes del Retiro, los sonidos normales de una ciudad donde la gente vivía sus vidas libremente. Todo me parecía milagroso después de meses de confinamiento. En su oficina, Carmen me mostró todo lo que habían descubierto durante su investigación. Mateo no solo había falsificado mi firma en los documentos de incapacidad, sino que había sobornado al médico que firmó la evaluación psiquiátrica. Había pagado a un juez corrupto para que aprobara la venta rápida de mi casa sin notificación previa. Había transferido mis ahorros a cuentas offshore en las Islas Caimán antes de partir hacia Europa con su esposa. Pero cometió un error crucial, me explicó Carmen con satisfacción profesional. No investigó lo suficiente sobre su familia. No sabía que usted tenía un hermano en Austria. Y definitivamente no sabía que ese hermano le había dejado una fortuna. Los abogados austriacos contrataron investigadores privados cuando no pudieron localizarla después de 3 meses de búsqueda. Descubrieron el fraude, contactaron con las autoridades españolas, y aquí estamos. Mateo fue citado a declarar desde Praga. El proceso de extradición tardó 2 semanas, durante las cuales los medios españoles cubrieron la historia extensamente. El hijo que robó a su madre millonaria se convirtió en titular nacional. Cuando finalmente compareció ante el tribunal, ya no era el hombre seguro y arrogante que había organizado mi desaparición. Llevaba un traje arrugado, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban cuando tuvo que firmar los documentos de comparecencia. Su esposa Cristina se había divorciado de él en cuanto la historia salió en los periódicos austriacos. Al parecer, estar casada con un hombre que había robado a su propia madre no encajaba con su imagen de mujer sofisticada y bien posicionada socialmente. «Su señoría», le dijo al juez con voz quebrada, «yo solo quería proteger a mi madre. Ella estaba confundida después de la caída. No podía cuidar de sí misma». El juez, una mujer de unos 60 años con expresión severa, le cortó inmediatamente. «Señor Martínez, tengo aquí reportes médicos independientes que confirman que su madre está completamente lúcida y mentalmente competente. También tengo evidencia de que usted falsificó documentos, sobornó a un médico y robó más de 200.000 euros de las cuentas de su madre. Además», continuó consultando sus notas, «tengo testimonios de empleados de la institución donde la internó confirmando que usted específicamente pidió que no fuera contactado bajo ninguna circunstancia, incluso en caso de emergencia médica o muerte». Mateo trató de argumentar que el dinero lo había gastado en su cuidado, que las facturas del asilo demostraban que había estado pagando por su bienestar. «Su señoría», intervino Carmen, levantándose con una carpeta en las manos, «tengo aquí los registros bancarios del señor Martínez mostrando que gastó 53.000 euros en su viaje por Europa, incluyendo hoteles de 5 estrellas, restaurantes de lujo y la compra de un BMW Serie 7 por valor de 80.000 euros. Mientras tanto», añadió,
Su madre comía comida de hospital insípida, dormía en una cama sin sábanas decentes, y le habían quitado hasta el espejo de su habitación. La evaluación mental que pidió la jueza fue realizada por 3 psiquiatras independientes del Hospital Clínico San Carlos. Los 3 concluyeron lo mismo. Eva Martínez está completamente lúcida, extremadamente inteligente para su edad, y ha sido víctima de abuso psicológico y financiero por parte de su hijo. Uno de los doctores añadió en su informe: la señora Martínez demuestra una capacidad notable para procesar información compleja y tomar decisiones racionales. Su internamiento forzoso no solo fue innecesario, sino profundamente traumático y perjudicial para su bienestar mental. La jueza ordenó prisión preventiva para Mateo por fraude agravado, apropiación indebida, falsificación de documentos y maltrato familiar. También ordenó que todos sus bienes fueran confiscados para compensar los daños causados. Cuando leyó la sentencia, la jueza me miró directamente. Señora Martínez, lamento profundamente lo que ha sufrido. Ningún hijo debería traicionar la confianza de su madre de esta manera. Espero que pueda reconstruir su vida con la dignidad y el respeto que siempre mereció. Al salir del tribunal, rodeada de periodistas y cámaras, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. No el poder cruel que había ejercido Mateo sobre mí, sino el poder que viene de saber quién eres, de conocer tu valor, de entender que mereces respeto y protección. ¿Qué va a hacer ahora, señora Martínez?, me preguntó la misma reportera que me había entrevistado el día de mi liberación. Sonreí, y esta vez mi sonrisa era diferente. No era la sonrisa educada de una mujer que había aprendido a complacer a otros. Era la sonrisa de alguien que acababa de recuperar su vida y tenía planes para usarla sabiamente. Voy a recordarle al mundo que las madres no somos objetos que se pueden desechar cuando nos volvemos inconvenientes, respondí. Y voy a asegurarme de que otras mujeres en mi situación tengan los recursos y el apoyo necesarios para defenderse. La primera noche que dormí en mi nueva casa en Rascafría, un pueblo pequeño en la Sierra de Madrid, me desperté a las 3 de la madrugada sin saber dónde estaba. Durante un momento de pánico, busqué la luz roja parpadeante de la cámara de vigilancia, el sonido de los pasos de las enfermeras en el pasillo, el olor a desinfectante que se había convertido en la banda sonora de mis pesadillas. En su lugar, encontré el silencio suave de la montaña, el aroma a pino que entraba por la ventana abierta y la luz plateada de la luna llena iluminando una habitación que era completamente mía. Mi habitación, en mi casa, comprada con mi dinero, donde nadie podía entrar sin mi permiso y nadie podía declararme incapaz de tomar mis propias decisiones. Me levanté y caminé hasta el espejo del tocador, un espejo grande con marco de madera que había elegido yo misma en una tienda de antigüedades de Madrid, y por primera vez en meses me miré realmente. No la mirada rápida y furtiva que daba en los reflejos de las ventanas del asilo, sino una contemplación honesta de la mujer que había sobrevivido a la traición más profunda que una madre puede experimentar. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos, líneas que hablaban de lágrimas derramadas en silencio y noches de insomnio preguntándome qué había hecho mal. Mi cabello, que en el asilo había estado siempre despeinado y sin corte, ahora llevaba un estilo nuevo, más corto y moderno, que había elegido en una peluquería de la Gran Vía donde la estilista me había tratado como a una reina en lugar de como a una anciana descartable. Pero lo que más me sorprendió fue lo que vi en mis ojos. Ya no era la mirada perdida y temerosa de una mujer que había perdido el control sobre su propia vida. Era la mirada clara y directa de alguien que había aprendido su propio valor a través del dolor más profundo, alguien que había tocado el fondo del abandono y había encontrado la fuerza para impulsarse hacia arriba. «Hola, Eva», me dije al espejo, como si estuviera saludando a una vieja amiga que había estado perdida durante mucho tiempo. «Bienvenida de vuelta». Durante las primeras semanas en Rascafría, establecí rutinas que eran completamente mías. Me levantaba cuando quería, no cuando una enfermera decidía que era hora. Desayunaba en el porche trasero que daba a las montañas, tomando café real en una taza de porcelana que había elegido, porque me gustaba su color azul cobalto. No porque fuera la única opción disponible en una bandeja de hospital.
Leía libros que seleccionaba yo misma de la librería del pueblo, novelas de mujeres fuertes que enfrentaban adversidades y salían victoriosas, biografías de empresarias que habían construido imperios desde la nada, libros de jardinería porque había decidido que quería plantar un huerto donde pudiera cultivar mis propios tomates y albahaca. Pero lo más importante era el proyecto que había comenzado a planificar durante mis últimas noches en el asilo, cuando la esperanza había empezado a filtrarse a través de las grietas de mi desesperación. Con parte de la herencia de Tomás, compré un edificio de 3 pisos en el centro de Madrid que había sido una escuela de música abandonada. La estructura era sólida, con habitaciones amplias y ventanas grandes que permitían que entrara mucha luz natural, pero necesitaba una renovación completa para convertirse en lo que yo tenía en mente. Fundación Eva Martínez para Mujeres en Crisis. Leía el letrero que instalaron en la fachada recién pintada de color amarillo cálido. El nombre había sido idea de Carmen, mi abogada, que ahora se había convertido también en amiga y consejera del proyecto. «Es perfecto», me había dicho cuando le expliqué mi visión. «Las mujeres que han pasado por lo que tú pasaste necesitan saber que es posible sobrevivir y prosperar. Necesitan ver que una mujer de 66 años puede reconstruir su vida completamente y usar su experiencia para ayudar a otras». La fundación ofrecía servicios gratuitos para mujeres mayores de 50 años que habían sido abandonadas, maltratadas o defraudadas por sus familias. Asesoría legal, apoyo psicológico, clases de alfabetización digital para aquellas que necesitaban aprender a manejar la tecnología moderna y, lo más importante, un programa de vivienda temporal para mujeres que se encontraban sin hogar debido a la crueldad de hijos o esposos que las consideraban cargas económicas. El primer piso del edificio se convirtió en oficinas y salas de consulta. El segundo piso tenía 8 habitaciones individuales con baño privado, cocina comunitaria y una sala de estar cómoda con sofás mullidos y una biblioteca llena de libros inspiradores. El tercer piso lo reservé como mi oficina personal y un apartamento pequeño para cuando necesitara quedarme en la ciudad. La primera mujer que llegó a la fundación se llamaba Mercedes, tenía 72 años y su historia era dolorosamente familiar. Su hijo único la había convencido de vender su piso para que el dinero rindiera más en una inversión. Había desaparecido con los 180.000 euros de la venta y la había dejado viviendo en la calle cuando ella no pudo pagar el alquiler de un apartamento que él había prometido conseguirle. «No entiendo cómo pudo hacerme esto», me dijo la primera noche, sentada en mi oficina tomando té de manzanilla en una taza bonita, no en un vaso de plástico. Le di todo. Trabajé 2 empleos para pagarle la universidad. Cuidé a sus hijos cuando él se divorció. ¿Cómo pude criar a alguien capaz de dejarme sin nada? «¿No criaste a alguien así?», le respondí, ofreciéndole una galleta casera que había horneado esa misma tarde. «El niño que criaste era bueno. El hombre en que se convirtió eligió ser cruel. Esa elección no tiene nada que ver con cómo lo educaste y todo que ver con su propio carácter. Pero ahora estoy sola. A mi edad, ¿cómo voy a empezar de nuevo?» «No estás sola», le dije, tomando su mano entre las mías. «Y la edad no te descalifica para tener una vida digna y significativa. Te lo digo porque yo empecé de nuevo a los 66 años, después de que mi hijo me traicionara de una manera que pensé que me destruiría para siempre». Le conté mi historia, no como víctima buscando compasión, sino como superviviente ofreciendo esperanza. Le hablé sobre las noches en el asilo cuando pensé en saltar por la ventana, sobre las humillaciones diarias que casi me convencieron de que ya no valía nada, sobre el momento cuando decidí que merecía más que la crueldad que me habían dado. «¿Y no extrañas a tu hijo?», me preguntó Mercedes con lágrimas en los ojos. «Extraño al niño que era», le respondí honestamente. «Extraño al niño que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, que me dibujaba tarjetas para el Día de la Madre, que me pedía que le cantara canciones de cuna cuando tenía pesadillas. Pero ese niño desapareció hace mucho tiempo, reemplazado por un hombre que decidió que su madre era desechable. No puedo extrañar a alguien que eligió ser cruel conmigo, porque hacerlo sería traicionarme a mí misma, y ya he sido traicionada suficientes veces». Mercedes se quedó en la fundación durante 4 meses.
Durante ese tiempo, la ayudamos a recuperar parte del dinero que su hijo había robado. Le conseguimos un apartamento pequeño pero digno en un barrio seguro, y la conectamos con un grupo de mujeres en circunstancias similares que se habían convertido en una familia elegida. El día que se mudó a su nuevo apartamento, me abrazó con fuerza y me susurró al oído. Me devolviste la esperanza de que mi vida no había terminado. Me enseñaste que a los 72 años puedo ser más fuerte de lo que nunca fui a los 30. Después de Mercedes llegaron muchas otras. Rosa, cuya nuera la había echado de casa después de que su hijo muriera de cáncer. Isabel, cuyos hijos habían vaciado su cuenta bancaria y luego la habían acusado de demencia senil cuando ella se quejó. Patricia, que había trabajado toda su vida como empleada doméstica para ahorrar dinero que sus hijos gastaron en drogas antes de desaparecer completamente de su vida. Cada una tenía una historia diferente, pero todas compartían el mismo dolor. La traición de las personas que se suponía debían cuidarlas y protegerlas en sus años dorados. Y todas necesitaban lo mismo que yo había necesitado. Alguien que las viera como personas valiosas en lugar de como problemas a resolver. Una tarde de octubre, mientras revisaba los presupuestos de la fundación en mi oficina, sonó el teléfono. El número en la pantalla me era vagamente familiar, pero no lo reconocí hasta que escuché la voz. ¿Mamá? Mateo. Su voz sonaba diferente, más ronca, más cansada, menos segura de sí misma. Había sido liberado de prisión bajo fianza mientras esperaba el juicio final, y aparentemente había conseguido mi número a través de información pública. «Hola, Mateo», le respondí con voz calmada. No sintió ira, ni tristeza, ni siquiera sorpresa, solo una curiosidad distante, como si estuviera hablando con un conocido de hace muchos años cuya vida había tomado un camino muy diferente al mío. «Mamá, necesito hablar contigo. Sé que cometí errores, pero necesito que entiendas que nunca quise hacerte daño. Estaba confundido, asustado por tu salud, y Cristina me presionaba mucho para que resolviera la situación. Mateo, lo interrumpí suavemente, no necesito explicaciones, y no necesito disculpas. Lo que necesitaba era que me respetaras cuando era vulnerable, que me protegieras cuando estaba herida, que me amaras cuando era inconveniente hacerlo. Tuviste la oportunidad de ser el hijo que prometiste ser cuando eras pequeño, y elegiste ser otra cosa. Pero podemos arreglar esto, mamá. Podemos ser una familia otra vez. He aprendido mucho sobre mí mismo en estos meses. Mateo, le dije, mirando por la ventana de mi oficina hacia la calle donde mujeres como yo caminaban con propósito y dignidad. Yo ya tengo una familia. Tengo mujeres que me necesitan, que me respetan, que ven mi valor todos los días. Tengo una vida que construí después de que tú trataras de destruir la anterior. No necesito que me arregles porque no estoy rota. No necesito que me perdones porque no hice nada malo. Y no necesito que seas mi hijo porque he aprendido que la familia real se basa en el amor y el respeto, no en la biología. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones?, preguntó finalmente, con voz quebrada. Mateo, le respondí, y mi voz era gentil pero firme. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Tienes que vivir con las decisiones que tomaste y las consecuencias que crearon. Tienes que encontrar una manera de ser una persona diferente de la que fuiste conmigo. Pero no puedes esperar que yo sea la que te enseñe cómo hacerlo. Ese ya no es mi trabajo. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en silencio durante un largo rato, observando cómo el sol se ponía sobre Madrid. No me sentía triste ni aliviada, solo sentía una paz profunda, la paz que viene de saber que has puesto límites claros y los has mantenido con amor hacia ti misma. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez desde antes de mi caída. Hoy hablé con el hombre que una vez fue mi hijo, y me di cuenta de que ya no necesito su amor, su aprobación o su arrepentimiento para ser feliz. He construido una vida que me llena de propósito, rodeada de mujeres que entienden mi valor. Esta es la venganza más dulce. Vivir bien sin necesitar nada de él. Han pasado 18 meses desde aquella llamada de Mateo, y mientras escribo esto,
Estoy sentada en el jardín de mi casa en Rascafría, con una taza de té de hierbas que cultivé yo misma y una manta de lana suave que compré simplemente porque me gustó su color violeta. El otoño ha pintado las montañas de la sierra con tonos dorados y rojizos que cambian con la luz, y por primera vez en décadas tengo tiempo para observar esos cambios sin prisa, sin la ansiedad de complacer a alguien más o de justificar mi existencia. La Fundación Eva Martínez ha crecido más de lo que nunca imaginé. Ahora tenemos 3 edificios en Madrid, 1 en Barcelona, y estamos planeando abrir otro en Valencia. Hemos ayudado a más de 200 mujeres a reconstruir sus vidas después de ser abandonadas o traicionadas por sus familias. Cada historia es diferente, pero todas comparten ese momento de despertar, cuando una mujer se da cuenta de que su valor no depende de cuánto la necesiten otros, sino de cuánto se respeta a sí misma. La semana pasada recibí una carta de Mercedes, la primera mujer que ayudamos. Ahora tiene 74 años y acaba de inscribirse en clases de pintura en el centro cultural de su barrio. Eva, escribía con esa letra redonda que había mejorado mucho desde que llegó a nosotras. Ayer vendí mi primera acuarela. Solo fueron 20 euros, pero cuando la señora que la compró me dijo que la iba a colgar en su sala porque le transmitía paz, me di cuenta de que a los 74 años estoy creando belleza en lugar de solo sobrevivir. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esas son las cartas que guardo en una caja especial en mi escritorio, junto con las fotos de graduaciones de nuestros talleres de informática, las invitaciones a bodas de nietas que ahora pueden visitar a sus abuelas en apartamentos dignos, y los pequeños dibujos que nos hacen los bisnietos de mujeres que pensaron que nunca volverían a tener familia. Mi propio apartamento en Madrid, el del 3er piso de la Fundación, se ha convertido en un refugio diferente al de Rascafría. Allí tengo paredes llenas de fotografías de todas las mujeres que han pasado por nuestros programas, sonriendo con esa sonrisa específica de quien ha recuperado la esperanza. También tengo una pequeña biblioteca con libros que me regalan, memorias de mujeres fuertes, novelas sobre segundas oportunidades, poemas sobre la dignidad y la resistencia. Hace 3 meses, Carmen me propuso escribir un libro sobre mi experiencia. Tu historia necesita llegar a más mujeres, me dijo durante uno de nuestros almuerzos mensuales en un restaurante cerca de su oficina. Hay miles de mujeres sentadas en asilos similares al tuyo, convencidas de que sus vidas han terminado, sin saber que tienen derechos, recursos, opciones. Al principio dudé. Contar mi historia públicamente significaba revivir los momentos más dolorosos, exponerme al juicio de extraños, arriesgarme a que alguien dijera que Mateo había tenido razones válidas para hacer lo que hizo. Pero después pensé en todas las noches que pasé en esa habitación gris, creyendo que era invisible, que no importaba, que merecía ser descartada. Si mi historia puede evitar que una sola mujer se sienta como me sentí yo, le dije a Carmen, entonces vale la pena contarla. El libro se titula Nunca es demasiado tarde, la historia de una mujer que reconstruyó su vida a los 66 años. Carmen me ayudó a encontrar una editorial que se especializa en historias de superación personal. Y sorprendentemente, el manuscrito fue aceptado inmediatamente. Es exactamente el tipo de historia que necesita ser contada en este momento, me dijo la editora durante nuestra primera reunión. Las mujeres mayores están siendo invisibilizadas en una sociedad que las ve como cargas en lugar de como recursos de sabiduría y experiencia. Las giras de promoción del libro han sido una experiencia completamente nueva para mí. Me ha tocado hablar en programas de radio matutinos, dar entrevistas en periódicos locales y participar en charlas en centros comunitarios por toda España. Cada vez que cuento mi historia, veo reconocimiento en los ojos de las mujeres en la audiencia. Esa expresión que dice, eso también me ha pasado a mí, o tengo miedo de que me pase eso. Después de cada presentación, siempre se acercan mujeres para hablarme en privado. Algunas me cuentan que sus hijos han comenzado a presionarlas para que vendan sus casas por su propio bien. Otras me susurran que han notado desapariciones misteriosas de dinero de sus cuentas bancarias. Muchas simplemente me abrazan y me dan las gracias por demostrarles que una mujer de 66 años
Puede empezar una nueva vida y prosperar. ¿Pero cómo sabía que era lo correcto? Me preguntó una señora de unos 70 años después de una charla en Sevilla. ¿Cómo encontró el valor para enfrentar a su hijo cuando toda su vida había sido cuidar de él? No encontré el valor, le respondí honestamente. El valor me encontró a mí cuando no me quedó otra opción. Cuando te quitan todo, tu casa, tu dinero, tu dignidad, tu libertad, descubres que lo único que no pueden quitarte es tu derecho a decidir quién quieres ser en los años que te quedan. Y yo decidí ser alguien que se respeta a sí misma más de lo que teme la soledad. La relación con Mateo ha quedado como la dejé después de esa llamada telefónica. No hemos vuelto a hablar. A través de Carmen, me enteré de que fue condenado a 3 años de prisión, aunque solo cumplió 18 meses. También supe que está trabajando en un supermercado en las afueras de Madrid, viviendo en un apartamento pequeño, tratando de reconstruir una vida que él mismo destruyó con sus decisiones. Su ex esposa Cristina se casó con un empresario italiano y vive en Milán. En las pocas fotos que he visto en revistas del corazón, se ve feliz, rodeada de lujo, como si su matrimonio con Mateo hubiera sido solo un capítulo desafortunado que prefiere olvidar. No siento ira hacia ninguno de los dos. Tampoco siento satisfacción por sus circunstancias actuales. Solo siento una indiferencia tranquila, como la que se siente hacia personas que conociste hace mucho tiempo y cuyos caminos se separaron del tuyo de manera definitiva. A veces me preguntan si extraño tener una familia tradicional, si me siento sola sin hijos o nietos que me visiten los domingos. La respuesta es compleja, porque sí extraño la idea de familia que tuve durante años. Esa fantasía de comidas familiares, celebraciones navideñas, el apoyo incondicional entre generaciones. Pero no extraño la realidad de lo que esa familia era realmente. Una relación unilateral donde yo daba constantemente y recibía migajas de afecto cuando convenía. Mi familia ahora está compuesta por las mujeres de la Fundación, por Carmen y su familia que me han adoptado como abuela honoraria, por Lina que sigue trabajando como coordinadora de nuestro programa de detección temprana en asilos sospechosos, por los voluntarios que dedican sus fines de semana a enseñar yoga y bordado a nuestras residentes. Es una familia elegida, basada en respeto mutuo y afecto genuino en lugar de obligaciones biológicas o expectativas sociales. Y resulta que ese tipo de familia es mucho más sólida y nutritiva que la que tenía antes. El domingo pasado, durante la celebración del 2º aniversario de la Fundación, estaba en el jardín del edificio principal, rodeada de más de 50 mujeres que habían pasado por nuestros programas. Habíamos preparado una comida comunitaria, con platos que cada una había contribuido según sus habilidades culinarias. La mesa estaba llena de paellas, tortillas, gazpacho, pescadito frito, postres caseros y botellas de vino que habíamos abierto para brindar por nuestros logros colectivos. María José, una mujer de 69 años cuyos hijos la habían estafado con un falso esquema de inversión, se levantó para hacer un brindis. Por Eva, dijo levantando su copa de vino tinto, quien nos enseñó que las mujeres mayores no somos objetos descartables, sino guerreras que hemos sobrevivido décadas y merecemos vivir nuestros años dorados con dignidad y respeto. Todas brindaron, y yo sentí una emoción tan intensa que tuve que sentarme un momento para procesar lo que estaba viviendo. No era solo felicidad, era algo más profundo. Era la satisfacción de saber que mi dolor había servido para algo, que mi experiencia más terrible se había transformado en la herramienta que estaba usando para ayudar a otras mujeres. Era la comprensión de que, a los 68 años, finalmente había encontrado mi verdadero propósito en la vida. Esa noche, ya en Rascafría, salí al porche trasero con una copa de vino y me quedé mirando las estrellas que brillan más intensamente en la montaña que en la ciudad. Pensé en David, que habría estado orgulloso de la mujer en que me convertí después de perderlo. Pensé en Tomás, cuya generosidad desde la distancia me había dado las herramientas para esta transformación. Pensé en todas las versiones anteriores de mí misma, la esposa obediente, la madre abnegada, la mujer que se achicaba para caber en las expectativas de otros. Y pensé en la Eva de ahora, independiente, próspera, rodeada de amor genuino,
viviendo cada día según sus propios términos. El silencio de la humillación fue reemplazado por la música de la justicia. La oscuridad del abandono se transformó en la luz de la comunidad. El final que pensé que sería mi muerte se convirtió en el comienzo de mi vida más auténtica. Y quien me ve hoy caminando por las calles de Madrid con paso firme, dirigiendo reuniones de la Fundación, dando conferencias sobre dignidad y derechos de las mujeres mayores, no puede creer que esta misma mujer una vez llevó pañales contra su voluntad y dormía en una cama de hospital rodeada de cámaras de vigilancia, porque esa mujer quebrada y humillada ahora vuela. Esta es mi historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Así llegará a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que nunca eres demasiado mayor para reclamar tu dignidad, y que siempre, siempre mereces respeto y amor verdadero.